Bienvenidos a Antequera X. Hoy les traigo un caso que mezcla tragedia real con uno de los fenómenos paranormales más inquietantes de la aviación. Un accidente que ocurrió en 1972, pero cuya historia no terminó con el impacto. Porque después de la muerte, varios testigos aseguraron haber visto a los pilotos, que ya no deberían estar ahí. Esta es la historia del vuelo 401. La noche del 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se preparaba para aterrizar en Miami. A bordo iban 176 personas. Todo parecía normal, hasta que algo pequeño cambió todo. Una luz indicadora del tren de aterrizaje no encendía. El piloto, Robert Loft, junto a su tripulación, decidió dar vueltas en el aire mientras revisaban el problema. Pero mientras estaban concentrados en esa luz, algo mucho más grave estaba ocurriendo. El avión estaba descendiendo lentamente y nadie se había dado cuenta. En cuestión de minutos, el avión perdió altura, hasta que fue demasiado tarde. Se estrelló en los pantanos de los Everglades, en Florida. El impacto fue brutal. Murieron 101 personas, entre ellos el piloto Robert Loft y el ingeniero de vuelo Don Repo. Fue una tragedia que marcó la historia de la aviación, pero lo que vino después es lo que convirtió este caso en leyenda. Meses después del accidente, empezaron a surgir reportes extraños. Miembros de la tripulación del Eastern Airlines afirmaban haber visto a personas que no deberían estar ahí. Uno de los primeros casos ocurrió en la cocina de un avión. Una azafata entró y vio a un hombre sentado en silencio. Cuando se acercó, su sangre se heló. Era Don Repo, el ingeniero que había muerto en el accidente. Pero no fue un caso aislado. Otros tripulantes afirmaron haber visto al capitán Robert Loft en la cabina. Algunos decían que aparecían espejos, otros sentado en silencio. Y lo más inquietante es que no siempre parecían fantasmas. A veces se veían completamente reales. Algunos testigos afirmaron que estas apariciones no solo se mostraban, sino que también hablaban. En ciertos casos advirtieron sobre fallas mecánicas y después esas fallas fueron confirmadas, como si intentaran evitar otro desastre. La aerolínea Eastern Airlines nunca confirmó oficialmente estos eventos, pero tampoco logró detener los rumores. Se dice que muchas piezas recuperadas del avión accidentado fueron reutilizadas en otros aviones de la flota y, curiosamente, las apariciones ocurrían en esos mismos aviones. ¿Eran simples coincidencias? ¿Sugestión colectiva? ¿O realmente algo quedó atrapado después del accidente? Lo cierto es que muchos testigos coincidieron en lo mismo. Vieron a los mismos hombres, en los mismos lugares, con el mismo silencio y la misma mirada. El vuelo 401 no solo dejó una tragedia, dejó una historia que hasta hoy nadie ha podido explicar completamente. Y tal vez alguna presencia simplemente nunca se fue. Soy Antequera X y este fue un caso que te hará cuestionar lo que realmente ocurre después de la muerte. Si te gustan estos casos, suscríbete y activa la campanita, porque aquí los misterios nunca terminan.